Nadie en la historia del ser humano provoca una reacción más fuerte que Dios. Podemos hablar de la política, de deporte y de películas, pero el momento que tú mencionas a Dios, todo cambia, todo se transforma, la conversación se gira. La pregunta es, si es verdad que dicen los filósofos que Dios no existe, ¿por qué la gente reacciona tan fuerte cuando se habla de Dios? ¿Por qué la persona se siente incómodo cuando hablamos o presentamos a Dios? Yo creo porque la razón es porque muchas personas no entienden que tu vista de Dios refleje mucho de ti. Habla de tu carácter, habla de tu naturaleza, habla de cómo tú tomas decisiones, cómo tú ves el mundo, cómo tú ves el amor, la justicia, la amistad. Entonces, la pregunta es muy importante de saber por qué Dios existe. Porque si Dios existe, habla mucho de todo, cambia toda la realidad en que vivimos. Porque si Dios existe, como dice la palabra de Dios, tiene mucho significado en tu vida. So, la pregunta es muy importante de saber si Dios existe, porque refleje cómo tú ves el mundo, pero también refleje tu vida entera. Si Dios existe, cambia todo. Hoy quiero hablar un poquito sobre ese tema. Si Dios existe. Muchas opiniones se han levantado en contra de Dios. Muchos filósofos han dedicado mucho tiempo hablando de Dios. Libros se han escrito sobre Dios, quién es Él, si es real, si no es real. Entonces todo el mundo tiene una opinión sobre Dios. Y esta conversación sigue hasta hoy en día. Pero a través del tiempo, el concepto de Dios, el hablar de Dios ha cambiado mucho. Si tú le preguntas a tus padres o tus abuelos quién es Dios, suena diferente a lo que se escucha hoy en día. Antes, cuando se hablaba de Dios, Dios era parte de nuestra vida. La gente, aunque no era cristiano, tenía un concepto de Dios, creía en un Dios. Aunque no iban a la iglesia, quizás no oraban a ese Dios, pero tenía un concepto que Dios sí existe. En el último tiempo, esas conversaciones ha cambiado. Hoy en día, en muchas ciudades, en muchos lugares, Dios no es una opción o la única opción. Dios es una opción entre muchas. Es decir, que ya Dios no es la única opción que como era cuando nuestros padres pensaban en Dios, que solamente Dios es la única opción. Pero hoy en día, Dios es una opción entre muchas. Y eso se refleja y eso fue parte de las redes sociales, ideas modernas como yo digo mi propia verdad. Es decir, que yo determino qué es la verdad o qué es la mentira. Entonces, la concepción de Dios ha cambiado bastantemente y muchas gentes y muchos filósofos han escrito sobre esa opinión. Friedrich Nietzsche dijo que Dios está muerto. Es decir, que ya Dios no es necesario para tener moralidad, para tener propósito, que la vida tiene sentido sin Dios. Igual, el comunista Karl Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Es decir, que la gente solamente busca a Dios para sentirse bien, para como una droga te hace sentir bien, te ayuda a calmar. La gente busca a Dios solamente por eso. Entonces, ya Dios no es un salvador, ya Dios no es un rey, Dios es algo que la gente usa para sentirse bien. Y esa conversación no ha cambiado porque hasta tiempos modernos, gente como Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins han escrito libros trayendo desafío en contra de la existencia de Dios y podcasts y conferencias que ellos han hecho para traer desafío en contra de la existencia de Dios. Y esos hombres predicaron que a través de la ciencia, a través del tiempo moderno, Dios iba a desaparecer o que Dios no iba ya a estar en nuestra mente, que la conversación de Dios iba a parar. Pero gracias a Dios, sus predicaciones no llegaron a llegar, porque la gente todavía sigue hablando de Dios. La gente sigue conversando de Dios, aunque quizás la conversación de Dios ha cambiado, pero la gente no puede dejar de hablar de Dios. Y esos hombres con sus pasiones han tratado de que la gente deje de hablar de Dios. Pero yo digo, su pasión de no hablar de Dios o quitar Dios de la mente de la gente demuestra que Dios sí existe. Y también demuestra, como dije en el principio, la importancia de saber el concepto y quién es Dios. Entonces, lo que ha pasado en este tiempo es que en lugar de negar que Dios no existe, o mejor dicho, decir que la religión no es necesario, los jóvenes hoy en día dicen, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Es decir, creo en lo espiritual. Creo que posiblemente hay un Dios, pero no sé qué es Él. Yo estoy rechazando la religión. Y tristemente, ellos tienen un poquito de sentido, porque la religión, el cristianismo, no ha hecho un buen trabajo
trabajo en trayendo una apologética correcta para defender los ataques que se han levantado en contra de la creencia y la existencia de Dios. Pero aquí estamos para ayudarte a cómo defender tu fe y traer una respuesta clara, bíblica y teológica. Entonces, ¿qué ha pasado? Los jóvenes o la gente hoy en día dice que Dios es una energía o que Dios es parte de la creación. O muchos dicen que quizás posiblemente yo puedo ser un Dios o actuar como Dios. Entonces, Dios no se ha quitado, sino mejor dicho, se ha cambiado para algo espiritual, para algo no religioso. Entonces, lo que yo digo es que la gente no rechazan a Dios, así como es, rechazan la forma en cómo la gente hoy en día habla, porque hay tantas opiniones de quién es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos dejar de hablar de Dios? La razón es porque el concepto de Dios no es algo que vino de la sociedad, no es un concepto que vino de hombres, es Dios mismo que ha puesto ese conocimiento en cada hombre que existe. Y eso es porque cada hombre fue creado en la imagen de Dios. Eso significa que ellos tienen un conocimiento de Dios que Dios ha puesto en el corazón de Dios. Dice nuestro hermano Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 esto: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es decir, que Dios se ha revelado, Dios se ha declarado que Él existe. Es decir, que el hombre tiene un conocimiento de Dios porque Dios se lo ha puesto en su conciencia, en su corazón, en su ser. Parte de esa imagen de Dios es que yo conozco a Dios. Entonces Dios se ha revelado en la creación. Es decir, que Dios ha demostrado su gloria, su poder, su majestad en la creación. Entonces el hombre solamente tiene que mirar la creación y ver claramente que Dios existe. Pero no solamente eso, Dios ha puesto eso en su corazón. Es decir, que el hombre nace con un conocimiento de Dios y a través del tiempo él va mirando, investigando y creciendo más en ese concepto de quién es Dios. Pero todo el mundo conoce a Dios y parte de eso es porque todo el mundo tiene un anhelo para lo trascendental. Es decir, que todo ser humano tiene un deseo para lo que es más allá de ellos. Alguien siempre busca un propósito de la vida. Alguien siempre busca por qué yo existo, por qué yo estoy aquí, qué significa que yo soy un ser humano, cuál es la diferencia entre yo y un animal. Esas son preguntas que solamente una persona que conoce a Dios se pregunta. Lo que ha pasado es que el pecado ha influenciado nuestro concepto de Dios. Lo que el pecado ha hecho es que quitó el concepto de quién es Dios, no quitó el concepto que Dios existe. Lo que el pecado ha hecho es que rechazamos que Dios existe. Y me explico. Es decir, que yo no quiero que Dios existe, pero yo sé que Él existe. No me quiero someterme a la voluntad, a la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Es decir, que ellos no quieren aceptar que Dios existe. Por sí existe y sabe que Él existe. El incrédulo o las personas no quieren aceptar que Dios existe porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. No quiere el Dios que se ha revelado. Quiere un Dios propio. Y una de las razones por que la gente sí cree en un Dios es porque la gente son idólatras. Es decir, que ellos creen en ídolos. Sirven y adoran algo. El hombre fue creado para adorar. Eso es parte de esa imagen de Dios. Aún en su negación que Dios existe, demuestra que Dios existe. Porque su manera de vivir. El hombre, en lugar de adorar el Dios verdadero, adoran ídolos que ellos mismos inventan. Lo pone en lugar de Dios verdadero. En decir, en lugar de buscar a Dios verdadero para sentido, para razón, para moralidad, para todo, lo busca en otras cosas. Sea el dinero, sea el sexo, sea naturaleza, lo que sea. En lugar de buscar ese sentido, ese propósito en Dios verdadero, lo buscan en ídolos que ellos mismos han inventado. Entonces el hombre en realidad no es ateo, es idólatra. Ellos adoran el Dios falso y se nota en la filosofía. Las religiones falsas, las filosofías humanísticas demuestra que el hombre no se puede escapar de Dios. El hombre nunca puede dejar de creer en Dios porque ellos saben que Dios existe y lo demuestran en sus falsas enseñanzas. Lo demuestran en frases que dicen soy espiritual pero no religioso. Ahí están demostrando que ellos creen en un Dios. El problema es qué Dios tú crees. El hombre no se puede escapar de Dios. El hombre en su corazón más profundo de su ser sabe que Dios existe. Solamente a través de la obra espiritual, la obra redentora del Espíritu Santo es que el hombre puede destetar la evidencia que claramente es clara. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es falta de evidencia, es el rechazo de la evidencia. Lo que Pablo dice en Romanos 1 es que todos conocen al Dios verdadero, no un Dios falso. Lo que ha pasado es que
ellos han cambiado el Dios verdadero para un Dios mentira. Entonces, la pregunta es, ¿si Dios existe? La respuesta es, con una afirmación y certeza, sí, Dios sí existe. Y tú lo sabes. El problema no es falta de evidencia, es rechazo de la evidencia. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 y el 20, que sus atributos son claramente visibles, de modo que el hombre no tiene excusa. Y nota la última frase que Pablo usa ahí, no tiene excusa. En griego significa apología, que entendemos apologética. Pablo está diciendo que el hombre no tiene defensa para demostrar que Dios no existe. Es decir, que Dios está claramente revelado, que el hombre no puede decir que Dios no existe. No tiene apologética, no tiene defensa para decir que Dios no existe. No hay pruebas, no hay evidencia que demuestra lo contrario. Porque sin Dios nada tiene sentido. Lo que quiero decir es, Dios tiene que existir para que todo existe. Sin Dios no hay moralidad objetiva y sin Dios no hay propósito último. Lo que estoy diciendo es, para que tú tengas sentido del mundo, para que tú puedas dar sentido a lo que tú haces, para que tú tengas moralidad, justicia, Dios tiene que existir. Si Dios no existe, nada que tú ves aquí hubiera existido. La lógica, la moralidad, el sentido de justicia presupone que Dios existe. El hombre lo hace con idolatría, pero también lo hace cuando usan cosas como la lógica. Ello demuestra que ellos son imagen de Dios y que ellos fueron criados conforme a la imagen de Dios y que Dios existe. Todo necesita un punto de referencia, es decir, que algo apunta a algo. Nada sale de nada. Algo tiene que existir para que algo existe. Dios existe y por eso que tenemos todo. Dios da significado y orden a nuestro mundo. Si Dios no existiera, nosotros no hubiera tenido orden y sentido y coherencia en nuestro mundo. Dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Sin el sol no vemos nada, ni siquiera podemos entender el concepto de luz. Yo ahora estoy en un cuarto iluminado por la luz, pero ¿dónde vino el concepto de la luz? El sol. Si el sol no hubiera existido, ¿dónde yo tengo el concepto de luz? ¿Dónde yo veo todo el mundo? Yo no podía ver mis amigos sin el sol no hubiera existido. Entonces, como el sol existe y trae luz, y con eso yo entiendo el mundo, así igual, Dios existe y por él existir, tengo sentido y tengo concepto de todo. Entonces, sin Dios, nada es posible. Sin Dios, no podemos explicar nada. Entonces, ¿cuál es el propósito para ti? ¿Cuál es el llamado para ti? ¿Existe Dios? Ya lo sabes. Cada lógica que tú usas, cada juicio moral, cada cosa que tú haces, refleja que Dios existe. Porque sin eso, nada hubiera existido. Si Dios no hubiera existido, tú no tenías el concepto de eso. Entonces, deja de pretender que Dios no existe, porque tú lo sabes. Y Dios se ha revelado últimamente en su Hijo Jesucristo, que Él envió para nuestro pecado. Sí, el mundo es difícil. Sí, hay mucha cuestión de Dios. Sí, quizás tú no sabes completamente quién es Dios, pero Dios se ha revelado en Jesucristo. Cristo vino como Dios, se hizo hombre, tomó la carne de un hombre, murió por nosotros y nos da vida eterna. Y es el llamado de hoy. Quizás tú estás enojado con Dios, quizás tú estás decepcionado con Dios, pero te digo a ti que Él te ama y Él lo demostró cuando Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en el cruz del Calvario. Si tú no aceptas hoy Dios como tu Salvador, más adelante lo vas a conocer como tu juez, que te vas a juzgar. Y recuerda, cada pensamiento bajo Cristo y cada cosmovisión bajo a Cristo. Gracias.